La máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Yo no me di cuenta que era música clásica o popular. En el momento que yo empecé a admitir la música como cosa mía, yo la sentía bien lo que me gustaba o lo que no me gustaba. Esa era la forma. Yo no pensaba que había música clásica o de otro tipo. Con el tiempo hice limitaciones para una y limitaciones para las otras, y ahora veo que todo es bueno. Hay que saber elegir. Todo es bueno, hay que saber elegir. Amigos, ¿cómo andan? Espero que anden bien. Son las 19:03, arranca La Máquina de Pensar. Estamos escuchando la voz de, la persona, del artista del cual vamos a estar hablando durante toda la semana, excepto hoy no vamos a hablar mucho de don Abel Carlevaro. El maestro Carlevaro estaba ahí hablando sobre un tema muy interesante, muy, digamos, vital, esencial, que es nada menos que le preguntan sobre la música culta o clásica y la música popular, y él dice que precisamente que al final no hacía distinciones, y que al final termina diciendo que al final se dio cuenta que no hay distinciones, que hay que buscar la buena música, lo que sirve y lo que realmente es bello de por sí, sin tantas etiquetas o sin a veces tantos canales diferentes, compartimentados. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar. Está lloviendo, la ciudad de Montevideo está muy húmedo, ustedes ya saben cómo está. Son las 19:04, tenemos a Nano en controles de emisión, ahí está piloteando la máquina, y aquí voy a darle la bienvenida a Mingo Ferreira. ¿Cómo andás, Mingo? Muy bien, muy bien. Y agradecido por la invitación para estar acá charlando e intercambiando opiniones o... Con Mingo hablamos muy bien hace unos años, cuando estuviste en la movida aquella de Felisberto Hernández, en el Museo de Artes Visuales, que te invitaron, ¿no? Sí. Distintos pintores, dibujantes, artistas. Sí, fue en el 2014, creo un grupo, sí, un grupo grande de distintas formas expresivas, visuales, interesantísimo. Interpretando cada uno como resonara a Felisberto Hernández. En tu caso, vos tenías la experiencia de ilustración, claro. Maca dice ahí que vos básicamente, o él dice que sos un ilustrador y hace las distinciones entre ilustración, entre dibujante de cómic, etc. Pero yo te iba a preguntar esto: ¿vos imaginaste cuando viniste acá, en la Museo Nacional de Artes Visuales, estabas en aquella exposición, que te iban a dar el premio Figari? No, la verdad que no. Es decir, me tomó de sorpresa, porque, como lo dije en algún momento, mi trabajo a lo largo de 50 años prácticamente como ilustrador de prensa escrita, ¿no? Que empezó en el 65 en Marcha, y a lo largo de estos 50 años y pico he trabajado en diversos espacios de la prensa escrita, que es en cuanto a lo referido más a la ilustración. Claro, en ese digamos trecho que hay en la prensa escrita o digamos en los libros, que es dedicado a lo visual, digamos, a lo visual, claro, ¿no? Es decir, pero sobre todo te digo que no lo esperaba, que me tomó de sorpresa. Una de esas sorpresas te da la vida. Sí. Hay que aclarar un detalle: el premio Pedro Figari es el premio más grande que creo que hay para los artistas visuales en este país, ¿no? Lo da el Banco de Central, en este momento sí. Y entonces en general también es cierto que es como un reconocimiento a una trayectoria. Claro. Y en general, digamos, voy a ser también muy general, digamos, capaz que muy injusto, en general se habla de pintores o de artistas visuales, claro. Y entonces en tu caso
vos sos un artista visual, pero yo puse, ¿qué pongo? Artista visual, puse dibujante. Porque hiciste toda tu carrera, digamos, no en general para exposiciones, no en general para galerías, ¿no? Claro. Sino por el otro lado, por ese Sí, lado, claro. donde que en general dibujar, ¿no? Para ilustrar, para diarios. Sí. Ya sabe uno sabe lo que pasa con el diario, el semanario, ¿no? Terminan todos en la basura. Sí, es una presentación y una representación muy efímera, pero a mí lo que me interesó, digamos, una de las cosas que me interesó en la ilustración y en el tipo de ilustración que yo empecé a tratar de elaborar, era hacer una ilustración, llamémosle diferente a la que veía que se hacía en la prensa. Es decir, no una ilustración referencial a la literalidad de lo que estaba escrito, sino hacer como una ilustración que de alguna manera hiciera una propuesta visual, paralela, y que de alguna manera se estableciera un contrapunto, digamos, claro, un contrapunto visual, decir que la muy libre. Claro, la ilustración no tiene que decir lo mismo que dice. No. Y o no tiene que decir, bueno, dice Maca, dice algunos ilustradores enseguida dice quién es el asesino en el libro, ¿no? Entonces vos decís que incluso decís que algunos libros vos leías algunos capítulos para buscar el clima. Sí, digamos, cuando los libros eran muy gordos y me daban el libro para, es decir, digamos, trataba en las primeras páginas, ¿no? Es decir, imposible leer digamos, cada libro que iba a ilustrar la tapa. Además, el expresar el clima del libro, yo trataba de encontrarlo en el estilo, en la forma, bueno, basándome un poco en el tema. El título era importante ya, desde el arranque. El título iba dando alguna guía, y además el estilo en que iba encontrando en las primeras 10 páginas. Vos hablas del clima, de la atmósfera del libro, ¿no? Claro. Pero cómo repercute en vos y cómo, digamos, como una respuesta, ¿no? En cuanto a un contrapunto, como decís, porque o sea, desde el dibujo hacer otra cosa, no hacer un reflejo, sino hacer otra cosa que opine o que, ¿no? O claro. Coincida en lo escrito. De algún modo es como cuando en la música, por ejemplo, hay un tema que está desarrollando un instrumentista, y hay otro instrumentista que por debajo, de pronto, que no está en primer plano, pero va construyendo también sonidos que no repite la misma melodía, pero va creándole como un campo de vinculaciones ahí que crean algo nuevo, ¿no? Claro, es lo que si fuese ese contrapunto, esa tensión entre los dos, crea algo nuevo. Y en el caso de estábamos conversando ahora con una persona, yo te decía que le estuve mostrando vamos a decir un detalle, que no lo dije, vamos a ser más claro. Domingo Ferreira ganó el 20º premio Pedro Figari, y la semana pasada se inauguró en el Museo Pedro Figari, que está en Juan Carlos Gómez 1427, una retrospectiva de toda la obra de Domingo Ferreira, que debe ser muy grande. No sé si guardás toda, pero debe ser muy, muy grande, porque hay muchos diarios, muchas revistas, muchos semanarios, muchos libros. Es decir, estamos pensando Eso es todo virtual. Es todo virtual, porque en realidad la muestra es una antología de lo que se pudo conseguir de muchos espacios, porque prácticamente yo no tengo ahora con la muestra conseguí rescatar algunos originales de marcha digamos que los acercaron amigos, pero yo no tengo ningún original de marcha.
mío. Bueno, en realidad son dibujos de marcha, porque digo, el original se murió, digamos, queda él. No, claro, pero quiero decirte que lo que hay son las reproducciones que salieron en las páginas impresas, eso sí, pero de pronto en la página impresa un original que tenía, yo qué sé, 15 por 15, para darte una idea sobre el tamaño que se trabajaba, en la página impresa aparecía 5 por 5. Sí. O sea, y decime, ¿qué fue para vos? Porque digo, uno, insisto, mucho de la tarea del ilustrador, sobre todo a nivel de medios de prensa, es como una tarea como la del periodista también, es para el día de mañana, para la semana, y después se termina y hay que empezar de nuevo, digamos, ¿no? No sé si vos tenías noción de por dónde iban el desarrollo, digamos, de tus habilidades, pero digo, el ver una retrospectiva, ver dibujos tuyos desde hace 50 años para acá, claro. ¿cómo fue? Justamente, digamos, es una sorpresa porque es un impacto en varios sentidos, sobre todo que ahí me doy cuenta de que hay toda una visualización a través de la muestra de las distintas etapas que yo mismo fui atravesando en la búsqueda de encontrar estilos que sintiera que estaban representando a la vez mi búsqueda de dibujar mejor. Porque hay que decir una cosa conmigo, voy a decir una cosa que es una idea mía, que decime si está equivocado o no, pero hay ilustradores, yo estoy pensando en Pancho Graells, por ejemplo, o en Menchi Sabat, por ejemplo, que parece que tienen un estilo muy definido. Parece que no, uno lo ve hace 40 años, 30 años y tiene. En tu caso no ocurre así, porque como vas variando de sistemas, de medios, hay lo que decís, de alguna manera lo veo reflejado yo mismo, y me doy cuenta de que para la gente que ve la exposición como que hubieran varios dibujantes. Exactamente. Son como si fueran varios dibujantes, y no por la época, sino que en algunos momentos hay un dibujo, digamos, más bien sucio, trazado, y después en otro momento hay collage, en otro momento hay grabado, y va saltando, es más, yo iba mirando y algunos me hacía acordar de afinidades, por ejemplo, en uno me parecía, esto es como Pilar González, decía, ¿no? En otro decía, no, esto es como tipo Pancho Graells, y van variando distintos. Claro. Es decir, y bueno, es ese recurso también de ir cambiando el paso del baile, digamos. Sí. Y de baile también, y de pieza. Y de baile y de ritmo. Es decir, en definitiva, es mi estilo. O sea, en el día de hoy, lo que más me gusta es experimentar, meterme en nuevas. Pero te pregunto una cosa, porque digo, para el tema de la ilustración, o si uno quiere, digamos, vos decís, acá hay un breve artículo de Pelufo, de Gabriel Pelufo Linari, donde decís, entre otras cosas, que vos querías ser historietista, querías ser dibujante de cómics. Uno no quiere, te pregunto, hace 50 años, digamos, no te lo pensás vos, uno no quiere que tener un estilo reconocible, como yo que sé, tenía Quino, por ejemplo, también, digamos, que uno ve cualquier dibujo, o Fontana Rosa, o Pancho Graells. Bueno, eso en algún momento pude haberlo pensado, es decir, había muchos dibujantes que me interesaban, como en distintas áreas del dibujo, tanto en el dibujo humorístico como en el dibujo del cómic, de la historieta, como en el dibujo ya más artístico, digamos. El lenguaje dibujo me interesaba en todo sentido, y de pronto hubo algún momento que pensaba que tenía que encontrar un estilo en el cual me asentara, veía que se asentaban la mayoría, la mayor parte de los, pero a mí no se me dio, se dio una situación en la cual me di cuenta de que llegaba a un punto en el cual no me gustaba
encontrar esa fórmula donde el plato siempre parecía el mismo desde el punto de vista técnico. Y me gustaba descubrir nuevas, y me sigue gustando descubrir nuevas cruces técnicos, nuevos aprendizajes, nuevas formas de investigar el tema dibujo, que es infinito. O sea que vos te pensás básicamente un dibujante, por ejemplo. ¿Te parece como definición? Porque viste que se habla de artista visual ahora para hacer... Y sí, un artista visual forma parte de lo que se puede llamar ampliamente artista visual, pero como un dibujante ilustrador, o sea, porque dibujante, digamos, también referido a qué. Claro. O sea, ilustrando imágenes que de alguna manera jueguen con una representación de la realidad un poco distinta, digamos. Para mí pero por ejemplo voy a hacer una brutalidad. Dale, pero viste que a veces se decía pintura, los pintores son los que pintan, digamos, antiguamente, y dibujante es aquel que está más para el tema del dibujo, digamos, ¿no? En tu caso, no, por más que sos dibujante, muchas veces tus dibujos son manchas. Claro. Juegan con las manchas, o con los trazos gruesos. Mira, juego con las manchas, y he jugado con los errores al dibujar, o sea, con lo que vendría a ser de pronto en muchos casos, digamos, lo que sería la corrección. Claro. Yo la hago sobre el mismo error de pronto. ¿Y lo dejás o lo mantenés? Lo dejo porque para mí eso, en algunos casos es como un registro del proceso del mismo dibujo. O sea, el dibujo exhibe su proceso. Entonces es como que quedaron las señales del esfuerzo que hubo para ir cubriendo, digamos, el error y llevarlo a y salvar esa instancia. Pero no evitarlo o no, digamos, eliminarlo, sino que se vea. No eliminarlo, sino incluso que se vea. Por ejemplo, en la muestra hay una reproducción de dibujos, y hay 2 originales que se pudieron conseguir, de una carpeta que ilustré en el año 72 en mi primera exposición individual, que se realizó en la Galería U. Están las primeras páginas del catálogo. Seguí para allá. En esa no. Alcanzaba un poquito. Bueno, estamos en la radio. Sí. Espera un poquito. ¿Podemos ir a una pausa? A ver. Sí. Esto. Sí. Esa serie. Los hombres de aquí. Sí. Eso era una serie de 10 dibujos, creo. Es decir, y fue hecha sin, en primer, digamos, el tema al que me iba a referir era un tema de la actualidad política. La actualidad política, la represión. Sí, la represión, estamos hablando de los años 70. Años 70, 72. Y cuando empecé a dibujar eso, cuando empezaba los originales, yo dibujaba directamente con el plumín, con tinta china, y no corregía, digamos, ahí hay Sí, incluso digamos, hay un retrato que se están desintegrando algunos, se van claro. desintegrando, pero porque claro. fue por eso. Domingo Ferreira, vamos a hacer una pausa, si te parece, y después, amigos, seguimos conversando aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el último premio Pedro Figari, el señor Domingo Ferreira. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar.
Amigos, estamos en la máquina de pensar, estamos conversando sobre, no sobre música, estamos conversando sobre dibujos en este momento y sobre arte visual con Mingo Ferreira, el último premio Pedro Figari. Reitero que hay una bellísima retrospectiva de todo el trabajo de Mingo Ferreira. Ahí uno puede tomarse, hay libros, me impresionó mucho, yo te dije, una cabeza que hay de Kafka, que es un grabado, digamos, ¿no? En madera, hecho con un punzón así, y está muy fuerte la cara de Kafka ahí, ¿no? Es una cosa... Claro, porque la madera está todavía con la tinta, sin sacarle la tinta, entonces queda el impacto de lo negro de la tinta, ¿no? Sí, está el impacto en la madera y aparte uno puede ver cómo digamos, se manejó, no sé si el punzón o lo que sea que se está sacando, que es una cosa muy... La gubia. La gubia, bueno, con mucha fuerza y con una cosa muy gruesa, y sin embargo está la cara de Kafka muy impresionante, está muy... y el que es el curador de la muestra es Gustavo Wojciechowski Maca, que eligió, también estuvo muy bien, muy inteligente en elegir eso cuando uno entra, ¿no? en la primera sala, ¿no? La sala izquierda, claro, para ir a hacer el recorrido, ¿no? En ese recorrido uno ve, bueno, por ejemplo, desde el primer libro del Hebrero, ¿no? Que es La Ciudad. La Ciudad. O yo no sabía que habías dibujado también en el 67 a Denis Molina, el libro de Denis Molina. Sí. Lloverá simple. Fue uno de mis primeras colaboraciones con la editorial Arca. Ajá. Es un dibujo que es una tapa que no la recordaba y de pronto aparece. Mirá vos. Sí. Apareció. ¿Y qué pasa cuando ves esto? Porque no tiene nada que ver con lo de 67 con los 70. Absolutamente nada. Nada. Parecen otros. Claro, digamos, en ese momento, como te digo, digamos, para mí cada trabajo de alguna manera daba espacio para experimentar. Y entonces hay una heterogeneidad de imágenes que es lo que le da de pronto una cosa media rara. Es decir, digamos, parece que no es el mismo autor. No, parece, digamos, realmente todas técnicas claro, diferentes. Atención, digo, yo pienso que un dibujante puede usar técnicas muy diferentes y mantener un estilo, digamos, que se viera, me explico, claro, ¿no? Es una línea. Claro. Hablábamos fuera de micrófono de un dibujante muy interesante que se llamaba Pieri, Luis, ¿no? Pieri. En Uruguay, que parecía que fuera un chiquilín, un gurí que estaba dibujando, ¿no? Claro, pero digamos, empleaba un estilo, digamos, muy despojado, donde empleaba muy pocas líneas, la forma humana era dibujada, parecía, como decís tú, como un niño, como que la dibujara un niño. Muy austero en el sentido muy austero, con una línea siempre gruesa y nada más. Muy marcadamente. Sin embargo, lo notable era que con esa austeridad realizó una obra que es importante en lo gráfico, y se lo tiene presente aún hoy, cuando, digamos, uno habla con gente que es vinculada de alguna manera al tema gráfico, es decir, el nombre de Pieri tiene que aparecer en algún momento, como el de Ajax Barnes. Sí, Ajax Barnes también, claro. Con el cual hiciste vos, con Pieri hiciste una primera exposición, ¿no? Y Genia... Sí, fue una invitación que nos hizo el director del museo, en ese momento era Museo Nacional de Bellas Artes, Genia Dumnova. Sí, para que cuatro dibujantes de marcha y Millot, y éramos Genia Dumnova, Pieri y Millot. Y un dibujante que se llamaba Millot, que dibujaba también en marcha. Decís acá en
creo que sí, a Pelufo le dijiste que vos cuando en todos estos dibujos que son tan diferentes, tan distintos, que vas saltando de una estética a otra, o sea, hay un cambio como de estética, no es de técnica o de disciplina, hay como un cambio de estética, saltos así muy contrastantes, que nunca estás desconforme con el dibujo. Con cada uno, que no era, que vos decís que lo que uno dibuja es lo que logra dibujar y no lo que quería dibujar. Claro. Sí, claro. Es decir, creo que eso es lo siento así, al menos. Siento que lo que, en primer lugar, que mi manera de trabajar es yo trabajo intuitivamente, es decir, no tengo claro qué es lo que voy a hacer, o sea, sé que voy a hacer algo, sí. Y hago tentativas hasta que en determinado momento boceto algo y sobre ese boceto empiezo a trabajar ya más en serio, pero al ir trabajando el boceto, por mi manera de ir haciendo la construcción de la ilustración, yo voy agregándole cosas que en determinados momentos tengo que de pronto que estudiarlas un poco mejor, pero le meto una mancha, es decir, voy experimentando. ¿Es por aproximación? Sí, es por aproximación, hasta que en determinado momento el dibujo empieza a surgir. Empieza, claro, a tener un clima, un clima en sí mismo. Es decir, y te empieza a decir cosas, claro, el dibujo a vos. El dibujo me transmite que él ya está llegando a su punto, digamos, como cuando vos estás cocinando, ¿viste? Es decir, empiezan a surgir determinadas señales de que eso está, es decir, es el dibujo el que me dice para acá. No sigas más. Claro, es decir, y bueno. Pero lo que te dice es, a ver si te interpreto eso, cuando el dibujo te está diciendo hacia dónde va, claro, para qué lado va, claro, ¿no? En el fondo es qué es lo que quiere decir. ¿Me explico o no? Porque, por ejemplo, yo lo pienso en literatura, ¿no? En literatura, cuando uno escribe y cuando uno después corrige, al corregir o al ver ese texto, hay que tratar de que diga de la mejor manera lo que él quiere decir ya, lo que quiere decir, ¿no? El dibujo dice cosas que yo interpreto por mi sensibilidad propia, pero le dice otras cosas a otra persona, a otro observador. Sí. Porque el dibujo no, es decir, no dice en el sentido de la palabra. Claro. El dibujo dice en un sentido mucho más abierto, en el sentido de la imagen. Y la imagen es más abierta, es más inabarcable. Sí, no es tan, digamos, si se quiere, tan precisa, o bueno, no sé si la palabra precisa, ¿no? No sé. En ese caso, tan definida, ¿no? En ese caso, claro, es una virtud de la imagen, no ser precisa. Claro. O sea, deja espacio para... Bueno, la famosa vale 1000 palabras, ¿no? Claro, deja espacio para la imaginación, ¿no? Siempre he sentido, decís acá, que el acto de dibujar es como un ejercicio del acto de dibujar de profundo riesgo, tal vez una forma particular de la aventura. Un viaje a esos espacios vacíos del mapa de nuestra subjetividad, ¿no? De nuestra personalidad, donde todavía hay dragones. Bueno, justamente los dragones es como esos mapas que se hacían en la antigüedad. Sí. Y en las partes desconocidas ponían dragones o sirenas. Entonces, en el contacto en el trabajo, yo noto que voy entrando en lo subjetivo a un grado que es como ir creando un mapa de otro grado de
otro grado de conciencia, para llamarla de alguna manera. Claro. Pero no es una conciencia clara. Sí, claro. O sea, serían partes entonces, claro, en determinado momento, es decir, sé que estoy entrando al territorio de los dragones. Ajá, el espacio ese vacío donde hay dragones, que para mí es la parte más interesante del mapa. Claro. Digamos, en cuanto a las posibilidades creativas que Claro, lo que está por decir, claro, es lo que está por decir, lo que está por dibujar. Es decir, cuando entras en la zona de los dragones. Es decir, lo que está por expresar. Claro. De alguna forma alguien dijo una frase que siempre me encantó, que es parte de tu ser, pero que no es tu yo. ¿No? Claro, sí, claro. O sea, el yo va llegando hasta ahí, esas zonas oscuras que están dentro de nuestro ser, pero que no son el yo que hablo ahora, yo por ejemplo, que estoy hablando. Claro, digamos, eso da para mucho. Da para mucho eso. Bueno, muy bien, da para mucho. Mingo Ferreira, después de la pausa seguimos aquí, amigos, en La Máquina de Pensar, y vemos cómo tratamos de definir y no irnos al... Bueno, donde el diablo perdió el poncho. Dale. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Hablamos fuera de micrófono con Mingo Ferreira, estamos hablando con este dibujante, y ¿qué en común podía haber entre Bocha Benavides? Porque Mingo, no lo dije, es un hombre de Tacuarembó, se vino a los 20 años acá a Montevideo. ¿Y qué podía haber en común? Y bueno, está un español, un vasco que se llamó José Tomás Mujica, o Tomás Mujica. Él fue profesor de música allá en Tacuarembó, es un hombre que nació en 1883, murió en el año 63. Tenía un programa de radio, parece, de música culta, donde estaba Bocha Benavides. Fue profesor de Mingo Ferreira en el liceo, y si uno va a ver la vida de Abel Carlevaro, va a ver que estudió armonía y contrapunto con José Tomás Mujica por 8 años. Carlevaro fue alumno de José Tomás Mujica. Sí. Así que de 3 disciplinas totalmente distintas. Hay música, un cruce, claro, hay un cruce ahí interesante por lo dispar, digamos. Lo que pasa es que Uruguay es chico y se va cruzando todo. Claro. En general, uno después en los discursos que se generan sobre el dibujo, el arte visual, sobre la música o sobre la literatura, parece que solamente se conocen entre los dibujantes, entre los escritores y entre los músicos, ¿no? Pareciera que sí. Que vivieron juntos solamente ellos, y aquí se ve cómo está todo cruzado, ¿no? José Tomás Mujica fue profesor tuyo, me decías, en el liceo. Sí, en el liceo. Era muy anciano ya, lo recuerdo con mucho cariño, porque además era una persona muy amable con todos los alumnos, y se le tenía un respeto tremendo. Mingo, otra de las cosas que hiciste el año pasado, ganaste los fondos concursables por un proyecto que se llama Imaginaria, 20 imágenes que sueñan relatos. Es un libro de relatos y dibujos, todo tuyo, y aparte diseñado por vos, ganó los fondos concursables y se editó ahora, digamos, ¿no? Sí. ¿Eso se vende? ¿Dónde está? Se vende. No se vende, digamos, está en la librería. Sí. Se vende, digamos. Gané en los fondos concursables la posibilidad de poder editarlo, y bueno, es un proyecto que surgió un poco, me planteó la idea el Pincho Casanova, en una entrevista que me realizó. O sea que vos, a partir de esa idea, quisiste generar un libro donde empezaban los dibujos. Sí, claro, me dice, ¿y te gustaría, digamos, tenés algún libro publicado? Yo dije, no hasta ahora no he, digamos, publicado nada con mis dibujos, y me plantea ¿y por qué no te presentabas a los fondos concursables? Me entero de la posibilidad, y cuando veo las bases, me interesa,
y pensaba, digamos, mi interés estaba en hacer un relato gráfico, ¿no? Pero no era, perdón, no era aquella idea, antiguo sueño de la historieta o de hacer... Digamos, en algún momento, en algún momento, pero muy breve, digamos, renace en mí un poco la posibilidad de decir, bueno, puedo... Pero como no he practicado nunca, es decir, la historieta como narración, implicaría un ponerme en un planteo que sería arduo, digamos, porque capacitarte, capacitarme, claro, es decir, y poner sobre todo la cabeza que es distinta a, digamos, a la una vez pasó por acá un ilustrador joven que se llama Pantana, o Sebastián Santana, y me comentaba que él admiraba a los historietistas, ¿no? Sí. Pero que no puede, que él tendía a hacer todo muy, como el ilustrador, todo muy complejo, ¿no? Y entonces me decía que los dibujantes de historieta le decían, ojalá yo pudiera hacer todos esos detalles en un solo dibujo, todo lo que pone, ¿no? Claro. Y él decía, ojalá yo pudiera hacer toda una página de dibujos con esa narración, y aparte esa velocidad que hay que dibujar más rápido, ¿no? Obviamente en historieta uno no se puede detener, ¿no? Sí, no, además exige, digamos, pensar de una manera diferente el concepto del dibujo como ilustración, en muchos sentidos. Alguien me dijo, un dibujante, perdón, de historieta, perdón que te interrumpa, decía que la acción pasa entre las viñetas. Sí, claro. O sea, uno va viendo las viñetas y en el salto va la acción, el cerebro va uniendo. En la historieta clásica, digamos, ocurre un poco eso. Ahora hay varias corrientes que son muy interesantes, que no recuerdo el nombre así concreto. Sí, no, digo, la historieta ha evolucionado. Algunos autores donde la cosa ya es más compleja. Sí, bueno, y esto que dije yo de que demasiados detalles para algo, hay autores de cómic que lo han hecho, hacen esos trabajos gigantescos, digamos. Muy minuciosos, muy elaborados, muy elaborados y... bueno, y surge la posibilidad de presentarme, y ahí el factor tiempo hace que piense en mi archivo de dibujos y empiece a rastrear, a ver, digamos, dentro de esos dibujos que guardaba, algunos bocetos, otros a medio terminar, otros terminados pero que nunca habían sido publicados, empecé a separar algunos y me di cuenta de que en realidad, por el factor tiempo que no me daba para pensar en términos de relato de historieta, pensé en tomar las ilustraciones y a partir de las ilustraciones jugarme a hacer un relato que naciera de esa ilustración. De la ilustración, claro. Una apuesta doble. Con dos vertientes marchando. Pero los dibujos ya estaban hechos, digamos, no los volviste a tocar después. No. O sea, los dibujos estaban hechos. O sea, era como tomar, digamos, para invertir los procesos que yo hacía, que era dibujar sobre texto de otro. Acá era hacer y crear un texto que de alguna manera se cruzara. Y decime, Mingo, ¿y vos escribís cuentos desde hace mucho? ¿Hiciste? Porque viste algunos a veces, o poesía, no sé. No, es decir, no he practicado así, como practico el dibujo, pero me considero un muy buen lector. Y como un buen lector, hay un momento en el cual ya digamos es como un buen fotógrafo, digamos, sabes a dónde pone el ojo y va sin querer va recibiendo influencias. Y bueno, era una buena oportunidad de digamos, había estado pensando en algún momento en ponerme a escribir,
en ponerme a escribir relatos. Pero nunca lo hiciste, digamos, en estos 50 años, ¿no? Porque de repente alguna vez, digo... Cosas sueltas para mí sí, Ajá. pero muy esporádicamente. Y cuando hiciste dibujos, esto capaz que tiene que ver o no, porque vos decís que sos muy buen lector, pero también hiciste muchas ilustraciones, por lo menos en marcha, pensaba ahora en José Vainer, que lo vi, sí. Digamos, de crítica de cine, al menos al Cine TVNet y otros Sí. más, ¿no? Claro. Manuel Martínez Carril. Sí. Hablando de eso, yo fui colaborador en cuanto a cine, fui colaborador del Cineclub del Uruguay. Y curiosamente, el que dirigía la publicación, que se editaba creo un par de veces al año, creo que salieron 2 o 3 números, era Manuel Martínez Carril. Yo, como colaborador de Cineclub, como socio colaborador, armaba la revista, así, y un día le propongo a Manolo, ahí hay un antecedente del libro, un antecedente así como que salieran a campo traviesa los paleontólogos. Sí. Digamos, en un par de números, pero sobre todo en uno, Sí. hay una doble página ilustrada por mí, dedicada al cine de ¿De Cowboy? crimen y de terror, de crimen y terror. que tiene globitos que dicen cosas, y que de alguna manera relatan algo en torno al cine de terror y al crimen, al cine policial. Sí, cine negro. Ese de alguna manera es un antecedente del libro imaginario. Es un germen, ¿no? Es un germen, digamos, que estaba, digamos, y que... Una semilla, claro, que tardó mucho, porque, claro, digamos, claro, estamos hablando de por lo menos de 40, 50 años. Y leyéndolo ahora, después de el ejemplar lo trajo Maca, leyendo los textos que escribí, Sí. yo mismo me asombro de que hay una coincidencia detrás de eso, que evidentemente no era una casualidad. Es decir, en algún momento, digamos, tenía que empezar a trabajar con textos. Muy bien, Mingo Ferreira, llegamos al final de esta conversación, de esta charla. Amigos, si ustedes quieren ir a ver parte de lo que estuvimos hablando, es decir, pasan por Montevideo, si están en Montevideo, pueden ir al Museo Pedro Figari, que está en Juan Carlos Gómez, 1427, ahí entre Rincón y la de abajo, que 25 de mayo. 25 de mayo, ¿no? Ahí está el Museo Pedro Figari, y está las retrospectivas de Mingo Ferreira. Gracias, Mingo, por estar acá, y gracias por, supongo yo que vas a seguir, ya ahora, no sé, te vas a escribiendo, a relatos, no sé. No, en primer lugar, gracias a vos por la invitación para charlar un rato. Y sí, mi idea es ahora que me metí a remar. Seguir remando, muy bien. Remando. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar, ahora viene Visión Nocturna, mañana vamos a recibir a Sergio Fernández Cabrera para seguir hablando de Abel Carlevaro. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.